esta entrevista central del día de hoy. Es un honor de verdad, me emociona, me honra estar en este momento. Y si yo tuviera que presentarlo, diría que es el monumento a la palabra bohemio. Pero mis compañeros eligieron presentarlo de esta manera. Carlos Peinado nació en Montevideo el 23 de diciembre de 1954. Se crió en el Parque Rodó e hizo la primaria en la Escuela Francia y el liceo en el Zorrilla. Carlos jugaba muy bien al fútbol, aunque un día tuvo que decidirse por el básquet. Debutó en Sporting con 15 años y en la selección en el 72, en el Sudamericano Juvenil de Chile. En el 75, en plena dictadura uruguaya, firmó con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Yo me fui de acá, estábamos en dictadura acá y cuando llegué allá asumí la dictadura. Llegó un momento que dije, no estoy con la dictadura de mi país, estoy con la dictadura argentina. En el año 77 pegué la vuelta y me vine de vuelta por acá. Fue goleador y el mejor jugador del Campeonato Sudamericano del 79, donde se ganó el apodo de Capitán de Capitanes. Fue campeón sudamericano en el 81, participó de 2 mundiales, 2 preolímpicos y fue el capitán y abanderado en los Juegos Olímpicos de 1984. I think Uruguay will do, as we saw right here, right now. Peinado just made the move to the basket that caused the foul, and this is the easiest way to score points against the United States is on a foul line. Fue campeón con Bohemios en 1981 con un equipo plagado de estrellas, entre los que estaban Tato López, Pagani, Luis Pierri y Larry Petty, entre otros. Luego de su tercer pasaje por Sporting, su casa, Carlos jugó en Hebraica y se retiró en Malvín. Siguiendo los pasos de su padre, fue invitado por Canal 10 para cubrir el Sudamericano del 95, luego integró Básquet Universal y Punto Penal hasta convertirse en el comentarista de las transmisiones de Tenfield. Ninguno de sus 3 hijos siguió sus pasos. Danilo y Diego se dedicaron al fútbol y Guzmán es ingeniero alimentario. Carlos Peinado, un placer y un honor recibirte. El gusto es mío, Tania, también. La verdad, un gusto compartir con vos. Me acuerdo, la presentación del monumento a lo bohemio es porque, perdón lo autorreferencial, pero yo recuerdo mi primer encuentro con el básquetbol era en las baldosas de mi casa con 9 años mirando bohemios, enamorarme de ese deporte que después no fue el que elegí como seguidora, y después disfrutarte a través de toda tu historia y ese cierre de carrera en Malvín. Así que, de verdad, un honor. Bueno, por un lado redondeas eso de bohemio y como sos hincha de Malvín, terminé mi carrera basquetbolística en Malvín, ¿no? Que fue para mí un momento muy importante de la vida, porque cuando uno quiebra con una parte de su vida de un montón de años y tomás el otro camino que, digamos, se te abre después que dejás de ser deportista a nivel competitivo, ¿no? Es verdad, esto de elegir caminos que decís vos, uno repasa tu historia y es como que de verdad pusiste tu vida en el básquet. Sí. Literalmente. Ahí justo decían, yo nací, de una familia de clase media, en el Parque Rodó, en otra época, totalmente diferente a la actual, donde el fútbol, el básquetbol en la vereda y en la calle era cuestión de todos los días. Teníamos el parque una cuadra y era permanente el deporte. Y como siempre, el fútbol nace, yo creo que todos los uruguayos, la gran mayoría, lo primero que hacen es agarrar una pelota y jugar al fútbol. Y yo tenía a mi padre y a mi tío, el hermano de mi padre, que jugaron en Sporting, que fueron campeones sudamericanos de clubes con Sporting, que influyeron un poco y me agrandaban la pelota, era una pelota más grande que la de fútbol. Y ahí empecé, digamos, a hacer las dos cosas. Pasé un momento, viste que está la plaza de deportes ahí en el Parque Rodó. En un momento me vieron la locura del tenis también. Hacía voleibol de playa, viste. Y el deporte siempre estuvo metido en la vida. Exactamente. Estuviste en varios deportes y en alguna entrevista decís que tu padre fue, como me acabas de decir ahora, tu padre, tu tío. ¿Agradeces eso? ¿Agradeces el que te hayan orientado hacia el básquetbol? Sí, por supuesto. Sobre todo en ese caso mi padre, que era el que estaba conmigo todos los días. Además, mi padre estuvo mucho más pegado al básquetbol que mi tío. Y llega un momento en la vida que tenés que definir. Pues la verdad, jugaba bien al fútbol, no es por nada, pero
Y llegó un momento que tenía que definir, o iba al fútbol o iba al básquetbol. En ese momento todo era tan diferente a lo que soy, ¿viste? Uno no pensaba en la chance de ir a jugar al fútbol porque de repente destacás y generás toda una posibilidad económica de futuro, o sea, todo era, no voy a decir más sano porque no queda mal, era todo más sentimental, ¿no? Digamos. Y bueno, lo escuché a mi padre, que conocía el ambiente del básquetbol mucho más que el del fútbol, y bueno, fui al básquetbol. Y la verdad, digamos, no es que no me costó, uno en aquella época escuchaba más a los padres, ¿no? O sea, de repente se sentaba, no había celular que todo el día estaba... O sea, a veces te sentabas y escuchabas a tu padre, y hablabas con tu padre mucho más de lo que lo haces hoy por hoy. Y bueno, y me definí por el básquetbol y siempre le estoy tan agradecido que no te haces una idea, la verdad. Por más que siempre me quedó picando el fútbol, ¿no? Sí. Y tuviste que tomar esa decisión y otras. Por ejemplo, esto de dejar el liceo, sí, por estar en primera. Porque uno repasa la historia, a veces pierde la dimensión. Que eso eras un gurisito de 16 años claro, tomando esa decisión. Que cuando estabas en Argentina con esto de la dictadura que decías, tenías 19 años. Sí. 19 años de aquella época, además, claro, ¿no? Entonces, esto de tomar decisiones fuertes y de saber hacia dónde encamina la vida, ¿te pasó desde chiquilín? Me pasó desde chico. Yo, digamos, basquetbolísticamente empecé a crecer de una forma realmente importante y debuté muy joven, debuté a los 15 años, no era fácil. En aquella época se debutaba más joven, hoy cuesta mucho que vos tires a un chico a la cancha, o sea, hoy todo ha cambiado de una forma muy grande. En ese momento había otra cosa, estaban los clubes, pero el club estaba, hoy son instituciones, no sé claro, si... aquellos clubes de que la cantina... El club cantina, ahí o sea... Que el exjugador también que está cerca. Que están todos, y si vos sos el proyecto del club, y como que todos te quieren acompañar, y todos te apoyan, y todos te empujan. ¿Y a vos te pasó eso, no? Me pasó, sí. Fuiste como un niño mimado, sí, leí en algún lado. Sí, todos, digamos, era como que te agarraban y te marcaban determinado tipo de pautas para la vida también, ¿no? Yo tuve la suerte enorme en ese momento de haber tenido a Tilio Caneiro, que fue un jugador muy importante en su momento en el básquetbol uruguayo, que un poco me arropó y me llevaba más de 10 años, y me llevó con él, o sea, como que él me fue llevando en el arranque de mi carrera. Me tocó debutar muy joven, como decís vos, me tocó tomar la decisión de irme al básquetbol argentino también muy joven, y bueno, en aquel momento estábamos en dictadura acá, y bueno, tuve que tomar la determinación. Me como la dictadura en Argentina, me vengo a la dictadura en Uruguay y me vine para acá, que me parecía que era lo más coherente también de todo, ¿no? Saliste campeón. Acompañaste a mi cuadro a ascender, te diste el lujo de jugar en familia, disfrutaste mucho. ¿Qué es lo que más disfrutaste de todo lo que te pasó adentro de una cancha de básquetbol? Bueno, disfruté muchas cosas. En un momento, en jugar con amigos, ¿no? Porque cuando uno arranca, juega con amigos. El básquetbol en aquella época era amateur, vos jugabas con los amigos con los que te habías criado, con los que compartías un montón de vivencias, con los que compartías el barrio. Y después tuve la suerte de jugar con gente de muy buena vibra y de muy buen corazón. Tengo muchos hermanos de la vida que nos juntamos y nos seguimos viendo, que guardamos mucha vivencia. Contame uno. Y te puedo contar a Mahoma Wenzel, te puedo contar Barizo de aquella época, Germán Haller, con el que viví 3 años y medio en La Plata con él, Tato López, Walter Pagani, Eber Núñez, o sea, gente con la que, el pobre, se nos fue el Peje La Rosa hace poco, que fue muy doloroso para todos, el Pájaro Fratini, que vivimos muchas cosas, pero vivimos muchas cosas en todo, en la vida deportiva y en la vida familiar, o sea, las primeras novias, la primera esposa, los primeros hijos, o sea, es como que vas viviendo un montón de circunstancias que te siguen manteniendo unidos, ¿no? Amo todas esas cosas. Más allá de lo que te deja de repente haber sido campeón con Bohemios. Llevar la bandera de Uruguay en los Sí, fui juegos. campeón en Sporting, digamos, para mí fue muy importante porque salí campeón jugando con mi hermano. Y justo el año que falleció mi padre, ¿no? Mi padre falleció muy joven.
Sporting fue campeón federal del 85, mi padre fallece en noviembre, y eso nos hizo también más fuertes, ¿no? Digamos, porque mi padre era una persona muy querida dentro del club, era muy querida en el básquetbol generalmente, y eso también nos dio esa posibilidad, y bueno, después me tocó, compartí muchas cosas con Maccabi, porque además trabajé durante 28 años con una familia de la colectividad también, que me dio muchas posibilidades de crecer en el ámbito laboral, y bueno, y terminar mi carrera en Malvin cuando ya tenía la idea de dejar, ya había llegado el momento, viste, cuando te cuesta hacer el bolso para ir a entrenar, y bueno, y vino Javier Espíndola, pobre también, otro que se nos fue. Que se nos fue, y más o menos me incentivó un poco con el Tano Soma, y jugué en Malvin el último año, y me pasó algo raro con Malvin, te lo cuento porque, o sea, es como que me dio las ganas de jugar un año más Malvin, porque eran todos chiquilines del club, y yo era el que les levantaba el promedio de edad en aquel momento. Me hicieron disfrutar mucho ese año, y tan es así que le mantengo mucho cariño, y viste que a veces uno en la vida hace esos actos de reconocimiento, o de no sé cómo llamarle, que termina jugando y pido pase para el club donde... Pero claro, Sporting no existía más, ya era Defensor Sporting. Entonces, tan agradecido estuve con ese año de Malvin que sigo figurando en los registros de la Federación Uruguaya de Básquetbol como jugador de básquetbol de Malvin. Y el orgullo de haber llevado la bandera en la Olimpiada es algo que la verdad que pasan los días, va a ser 40 años ahora, pasan los días y la verdad parece con una anécdota. Yo sé que la televisión en ese aspecto a veces con los tiempos... No, pero contala. Cuando, viste que acá todo el mundo te dice, ¿no? Tania Tavares, Carlos Peinado, yo qué sé. Y el apellido de tu abuelo no aparece nunca. Mi abuelo era estañero de apellido, descendiente de los estañeros de Munar, ¿no? O sea, mirá. Y cuando yo aparezco con la bandera en el desfile, ponen el tablero, ¿no? Uruguay, decía Men Flag, la C de Carlos, Peinado, estañero. Para mi abuelo fue algo, viste, no podía creer de que estuviera el apellido de él, que digamos nunca se maneja. El argentino a veces es mucho más de usar los dos apellidos que el uruguayo, ¿no? Pero cómo esas cosas de la vida se dan. Te marcan. Nos quedan 2 minutos para hablar de tu actualidad, porque todo esto que pasó te convirtió en un referente. Sos un referente del básquetbol nacional sin ningún lugar a dudas, además de un orgullo. Y hoy te ponen en una posición, ayer estaba mirando el partido Peñarol Nacional. No sé cómo resisten los corazones de los que miran básquetbol todos los días. Las idas y vueltas. No, lo que sufrí. Qué deporte. Sí, giraba, porque decía, no quiero seguir mirando, no quiero saber cómo sale este partido. ¿Cómo se sigue viviendo esa pasión, esa locura en el día a día? Y encima tomando decisiones, opinando de algo que es de todos, que es pasión. Mira, el básquetbol cambió mucho, ¿no? O sea, de aquel básquetbol que se jugaba en la época mía, este básquetbol de hoy... Hay un 20% menos de posesión de pelota de lo que había durante la época que jugaba yo. En 30 segundos que te saquen 6 es un montón. Vos llegaste a vivir la bisagra, ¿no? No. Yo jugué hasta que se jugaba con los 30 segundos. Claro, es otra el cosa. básquetbol cambió muchísimo. O sea, creo que fue a partir de que yo dejé de jugar, ahí me parece que cambió la regla. Pero el básquetbol es un deporte apasionante, que tiene, por ejemplo, está vivo lo que pasó hoy, lo que ha pasado en un montón de partidos, donde distancias se comen en un abrir y cerrar de ojo y el dueño del partido cambia. El básquetbol se ha hecho muy dinámico, se ha hecho mucho menos pensado, a veces mucho más a impulso y a situaciones que se van generando. Todo ha cambiado mucho. Y bueno, en ese aspecto uno trato de hacerlo, no para la gente que sabe de básquetbol. O sea, trato de hacer lo que fue algo que me dijeron y que me quedó grabado. O sea, el que sabe de básquetbol sabe lo que ve. Hay mucha gente que no sabe o que le gusta el básquetbol, pero que hay cosas que de repente no sabe y uno tiene que pensar en esa gente, ¿no? Que esa gente se quede en la televisión, que entienda un poco lo que está mirando, no ir a terminologías basquetbolísticas puramente dichas, pero bueno, es lo que nos va tocando. A mí me gusta lo que hago. Extrañé mucho la ida de Alberto Sonsol, para mí fue un golpe tremendamente duro, lo sigo sintiendo hoy, ¿no? A 3 años de su muerte para mí me sigue golpeando, pero con Diego Jocas hoy nos llevamos bárbaro, igual que con los otros compañeros, con Lali,
que es el hijo Alberto, que por está con nosotros, Juan Pablo Tayo o Fabián Viudo, que a veces aparecen en las transmisiones, ¿no? Pero lo hago con gusto, me gusta hacerlo, trato de hacerlo con respeto. Y no quiero que se tome bien. Hay veces situaciones que uno, por haber jugado, haberlas vivido, a veces uno las ve antes de que aparezcan en un replay situaciones puntuales de determinado tipo de situación de jugadas o cosas que después los compañeros, que son terribles, todos los que trabajan en las transmisiones de Tenfield, lo tiran para apuntalar lo que vos dijiste. O sea, en ese aspecto me siento muy cómodo y muy contento. Nombraste un montón de colegas ahí, entre ellos Juan Pablo Taibo, que a quien admiro y adoro. Y bueno, siento que es como también devolver todo eso de cuidar y que haya gigantes alrededor de estas jóvenes periodistas, de poder apoyar. Yo en ese aspecto soy criado a la antigua, soy muy respetuoso. O sea, cuando, ¿te acordás? Se jugó un torneo metropolitano que es el de segunda división de antes, que muchas veces lo hizo Tamborini conmigo, ¿no? Juan Pablo, que también lo conozco de niño. Y llegó la final del campeonato, que me la habían dado a mí para seguir. A mí me parecía que era injusto, porque él había estado durante toda la pandemia que se jugó en el CFU, había estado también compartiendo con... Mira. Entonces me pareció justo que él compartiera, y lo hicimos con doble comentario. O sea, me pareció, viste, un hecho que... Porque, digamos, hay que reconocer también y hay que apuntalar de la forma que uno pueda, ¿no? Preciosa anécdota, de verdad. Qué lindo que el básquetbol se viva también así, que el deporte se viva así, construyendo postas y generando esto lindo que pasa en la televisión, en el deporte y en la familia cuando hay amor por una camiseta. No, muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Por favor, hablando de camisetas, también en el fútbol, que vos decís que sos futbolera, yo, hincha de Wander de hace 69 años que soy socio, pero me tengo que comer cuando hay un partido de Peñarol o de Nacional que me digan, vos sos mancha, vos sos bolso. Le digo, no soy ni mancha ni bolso. No vamos a permitir que lo digan más. No, pero son cosas que te pasan a veces en la vida. Y la verdad, Tania, que para mí fue un gusto. Sabés que le tengo un cariño, un respeto enorme a tu padre también. Yo sé. No solo por el sentimiento bohemio, sino por la clase de persona que es y cómo ha marcado a toda una sociedad durante un montón de años. Bueno, muchísimas gracias. Y lo que ha dejado. Es mutuo, lo sabés, la admiración y el cariño. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, un honor haberte entrevistado. Gracias, igualmente por a ti. Y yo me quedo así, llena de amor, llena de